Este es un video para hacerle una pequeña reseña lo que es a este monitor, el monitor A27i de Xiaomi. Es nada más para pues dejarles lo que son mis impresiones, ¿verdad? Lo que es pues básicamente pues una pequeña reseña sobre si conviene, no les conviene, qué es lo que incluye. Ya cada quien pues dependiendo de sus gustos sabrá si le conviene o no le conviene, ¿verdad? Dependiendo de lo que incluye. Bueno, primero que nada es un monitor de lo que es 27 pulgadas. Un monitor, la verdad, bastante grande. No es de 24 como regularmente está uno acostumbrado, al menos en monitores que son para computadora. Casi todos, pues casi siempre son monitores de 24 pulgadas y la verdad, pues se escuchan, pues a lo mejor absurdas esas 3 pulgadas de diferencia, pero créanme que hay muchísima diferencia. Porque sí se ve la diferencia en cuanto a tamaños. Eh, Anteriormente había tenido un LG, creo que ese era un LG modelo Flantron, exactamente el modelo no me acuerdo cuál era, pero era un Flantron y pues era bastante básico, ¿verdad? De oficina, pero era de 24 pulgadas y pues a pesar de que pues todo se veía bien y todo eso, este monitor pues obviamente pues me ha dejado un muy buen sabor de boca. Lo que es el monitor es bastante delgado, no pesa, es bastante, su base es bastante maciza, lo que es la base es metálica, lo que es su base del monitor es metálica y la verdad pues es bastante firme, ya que si yo muevo aquí, no sé si podrán escuchar, el monitor ni lo percibe. Y hay en otras ocasiones cuando las bases son de plástico o apenas traen, no sé si han visto esos monitores que traen dos patitas apenas, pues el monitor tiembla todo. Y aquí pues no, pues yo he movido lo que es el Xbox, ya que le tengo conectado mi Xbox, he movido ahí, no sé, el regulador que tengo allá atrás, la barra o así, cosas que muevo y el monitor pues no tiembla, no vibra ni nada. Este es un monitor de 27 pulgadas. Los pros, pues es que es de 27 pulgadas, bastante grande. Si es para uso personal, ¿verdad? De 100 hercios. O sea, sé que pues podría percibir hasta 100 FPS. Los nits, según las especificaciones, si mal no me equivoco, es de 250 nits. La resolución es de 1920 por 1080, es Full HD. Tiene una configuración de baja luz azul para cuidar la vista. Y pues por lo demás, eso sería todo. Cosas a destacar, que son sus contras. Es que es un monitor que no tiene ningún tipo de salida de audio. No tiene ni salida de audio jack 3.5 ni tampoco tiene bocinas. Así que ese es un contra bastante pues para tomar en cuenta, ¿verdad? Porque pues muchos a lo mejor tal vez quieran conectarle algunas, no sé, bocinas, algún teatro en casa, o simplemente conectarle audífonos y pues directamente al monitor no se le va a poder conectar nada porque no tiene ningún tipo de salida de audio. Yo en este caso, como lo estoy usando con mi Xbox, pues en este caso tengo lo que es este control y pues tiene salida de audio. Así que pues yo no lo veo como un inconveniente, vaya, porque ya sabía yo desde que lo encargué que no tenía ningún tipo de salida de audio. Estuve viendo reseñas, pero pues no estaban en español. Estaban pues ya sea en coreano o estaban en inglés. Y pues dije, voy a hacer esta pequeña reseña, dije, para que la gente sepa, ¿verdad? Y entienda. Lo que es el menú también. Esta es la interfaz del menú. Vamos pues, a navegar un poco por la interfaz, ¿verdad? Del menú. Vamos pues a señalar un poco por donde está para que se vea qué opciones tiene.
Lo que es el... A ver, déjame lo acerco un poco. Ahí está. Ok. Lo que es la interfaz, aquí está. Arriba dice Xiaomi. Es pues transparente, ¿verdad? La interfaz del menú. Selecciona el modo estándar. Aquí arriba dice la entrada. HDMI 1920 x 1080 de 60 Hz. Aquí dice estándar, modo eco, películas y de baja luz azul. Se puede cambiar entre los diferentes modos: el brillo, el contraste, temperatura de color, tono, saturación, gama, tiempo de respuesta, lo que es la nitidez, DCR, espacio de color y pues para restaurar los valores de fábrica. El HDR, en este caso yo lo tengo en automático. La entrada HDMI tiene HDMI y DisplayPort. La rotación la tengo desactivada. Tiene 90, 180 y 270. Transparencia, pues es la transparencia del menú. Idiomas, tiene varios idiomas: inglés, español, francés, italiano y demás, ¿verdad? Lo que es en el sistema, tiene cambio automático, el cambio automático de las entradas. Relación de aspecto, yo lo tengo en pantalla completa. Tasa de refresco lo tengo desactivado. Lo de la tasa de refresco, si lo activas, lo que hace es mostrarnos lo que es en la parte de arriba los hercios a los que está la pantalla. Eso es lo que hace. Lo que es, si activas lo que es la tasa de refresco, eso es lo que hace. Activa lo que es, que te muestra, como quien dice, en tiempo real a los hercios a los que va la pantalla. La información, restablecimiento. Y por esta parte sería todo lo que es el menú, ¿verdad? Y pues ahora lo que es el monitor. Pues ahí está. A ver. Listo. Lo que es el monitor, pues tiene una gama de colores muy buena, muy fiel a lo que son los colores reales, ¿verdad? Vengo de una televisión de allá del 2020 por ahí. Y pues lo que es la fidelidad de colores aquí, pues se muestra bastante bien. Los colores son muy vibrantes. Y ahí no es culpa por el ruido de fondo. Si lo notan aquí, pues lo que es la calidad de colores, los grises, los blancos y lo que es la calidad de color, de hecho aquí está. Pero este es el G27. Este es el modelo que es un poquito pues más pro, más gaming. Este es el A27i, que es más como que para productividad y oficina. Cosas a tener en cuenta es que si lo quieren para jugar en un Xbox, es que no van a poder activar lo que es en la pantalla, opciones. Aquí te muestran las resoluciones. Si te vas aquí a fidelidad sobre barrido, se le puedes dar aquí en HDMI, pero aún así, aunque actives lo del HDMI, no te deja, dice calibrar HDR, te dice que no hay algo así. Pero si le hacen que aquí en donde era modos de video, te permite activar lo que es el HDR y el HDR automático, pero no te permite activar lo que es la frecuencia de actualización variable y el modo de baja latencia. Pues porque pues al ser un monitor de 100 Hz, pues no es compatible lo que es con ese modo del Xbox. Ya que pues el Xbox, para activar esos modos, necesitas lo que es un monitor con mínimo 120 Hz de tasa de actualización para que pueda activarse esos modos. Es un inconveniente, sí, es un inconveniente a tener en cuenta, como lo dije. Pero pues en mi caso, pues yo ya tenía eso en cuenta cuando lo compré, ¿verdad? Sabía más o menos de todo eso ya. Y
pues dije, pues no importa, o sea, me salió en un precio más o menos ya con descuentos y todo eso, en 1500, 1560 pesos mexicanos, algo así. Se me hizo un muy buen precio para hacer un monitor de 27 pulgadas, así que pues dije, bueno, y la verdad no me arrepiento, es un muy buen monitor, muy buena marca, su calidad de construcción al menos se siente de calidad. Y si me preguntan si lo recomendaría, la verdad sí lo recomendaría, solamente como ya dije, teniendo en cuenta esas cosas, esos pros, que básicamente es, no tiene salida de ningún tipo de audio, a la tasa de actualización es de 100 hercios, no los vas a aprovechar a menos de que tengas una computadora. Y en un Xbox pues no te deja activar más que, pues no se ven reflejados más que 60 FPS, 60 hercios. Y también otra cosa a tener en cuenta, ¿verdad? Es que lo que es en la orilla del monitor, no sé si lo alcancen a apreciar, tiene una pequeña línea negra en la pantalla. Ahí es menos notoria porque el marco es más grueso. Pero en este lado donde el marco es un poquito menos grueso, que apenas es perceptible, si no sé si lo alcanzan a notar, tiene un marco un poquito más pronunciado, pero es la pantalla. O sea, no es el marco de plástico, en sí es un marco negro que tiene la pantalla. Es algo pues que deben de tener en cuenta, ¿verdad? Si es una pantalla muy casi sin marcos, ¿verdad? En lo que es en los laterales y en la parte de arriba, pero tienen que tener en cuenta eso, que a pesar de que los marcos de plástico son diminutos, apenas se alcanzan a ver, la pantalla en sí tiene unos marcos negros, lo que es la pantalla, ¿verdad? Pero pues, siéndoles honesto, yo una vez cuando me llegó, lo estuve usando, yo creo, pues casi todo el día y no lo noté, sinceramente no noté eso de la pantalla. Ya después y al siguiente día fue cuando ya le puse un poco más atención, estuve jugando, estaba prestando más atención en los detalles y demás, empecé a checar los modos y todo eso y fue cuando me di cuenta de los pequeños marcos que tiene la pantalla, ¿verdad? Que no son de la carcasa de la pantalla, pero pues es nada más para que lo tengan en cuenta. Y pues lo que es el monitor, pues vamos a entrar lo que es a un videojuego para que vean la fidelidad de los colores, para que vean que funciona muy bien y todo. Es un monitor bastante bueno, la verdad, me sorprendió. Como dije, tengo un televisor que es marca Insignia, no es muy conocido, es una marca americana, pero es de 42 pulgadas. Y a pesar de que el brillo y los colores pues sí son bastante fuertes en ese monitor, es de 1080, pues noto más calidad en este monitor, no sé si porque sea más nuevo, los colores los noto más fieles, más vibrantes, más fuertes, con más saturación, no sé, o sea, me gustan más cómo se ve en este monitor, sinceramente. Y a pesar de que no tiene mucho brillo, ya que el brillo a mí se me hizo que era muy, no sé, muy bajo cuando recién lo puse. Pensaba que, pues dije, pues el brillo no es lo suficiente, pero al pasar de los días, sinceramente, pues, pues está bien. En sí, el brillo es lo justo, es lo suficiente. En realidad, ya cuando cuando apagas, en sí ya cuando apago las luces y todo para jugar en la oscuridad, pues tengo que bajar el brillo porque se me hace demasiado fuerte. Así que creo que es lo bastante justo. Y pues para tener en cuenta nada más esos detalles. Es un monitor bastante bueno, con muy buena calidad, es 1080 de 27 pulgadas, no tiene ningún tipo de salida de audio. Y pues el tiempo de respuesta que tiene este monitor, creo que ya me queda aquí. El tiempo de respuesta de este monitor es de 6 milisegundos según sus características. Y tenía en cuenta comprar otro que era uno de la marca Sansui, no recuerdo bien el modelo, ya que era un poco largo el modelo, el nombre del modelo. Pero era 27 pulgadas, 100 hercios también, pero pues había visto reseñas y también la misma información de Amazon no era consistente con la ficha técnica también del producto en la página oficial, y así que pues no quise batallar, dije pues mejor me voy por que pues en la página oficial de Xiaomi, en la tienda también en la store oficial de Xiaomi, pues me mostraban más sus características reales. Dije me voy por algo que sé que es seguro, a algo que pues
pues me están vendiendo con otras características que realmente no sé si las tenga o no las tenga. Ya llegando dije, me va a llevar otra sorpresa. Dije, voy a comprar este. Y si tienes dudas de si vale la pena o no vale la pena lo que es este monitor, pues creo que vale bastante la pena. Ya queda en ti si después de todo lo que yo dije y te comenté en este video, te animas a comprarlo o no te animas, pues ya es cuestión tuya, ¿verdad? Y espero que te sirva. Muchas gracias por ver el video y suscríbete y dale like para más contenido.